Muy bien, chicos, pues muchas gracias por estar aquí. Nuevamente les doy la bienvenida, les agradezco. Estamos en semana de repaso todavía, así es que hoy vamos a leer un tema o una de las preguntas que vienen en el manual para el maestro, que es la pregunta 19 y tiene como título ¿Qué es la justicia? Vamos a empezar a leer y comentamos. La justicia es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los juicios en este mundo. Es decir, que siempre que estamos juzgando, y lo estamos haciendo siempre, en todo momento, siempre que estamos juzgando, estoy siendo injusto. Nunca estoy siendo justo. A pesar de que mi juicio parezca ser correcto, acertado, eh, ¿cómo le llaman a veces? Juicio recto. No importa, siempre que estoy juzgando, estoy siendo injusto. Ahorita vamos a ver por qué. La justicia entonces corrige las interpretaciones a las que la justicia da lugar y las cancela. La justicia de Dios corrige las interpretaciones que nosotros hacemos con nuestros juicios y los cancela. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, en la mente de Dios. Recuerden, cada vez que un curso de milagros escribe, nombra la palabra cielo, no se refiere a un lugar o a un espacio físico. Ese azul lleno de nubes o eso no es el cielo para un curso de milagros. El cielo es la mente de Dios. Cómo Dios piensa. Dios y su Hijo en unidad, eso es el cielo. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. Entonces, aquí empezamos a ver por dónde va la justicia divina o la justicia de Dios. La justicia de Dios no ve errores que tenga que corregir, tampoco ve pecados que tenga que castigar y no ve nada que tenga que ser cambiado. Para Dios, su Hijo es perfecto, es santo y es inocente. Por lo tanto, al cielo o a la mente de Dios regresamos todos, independientemente de lo que aquí en este sueño hayamos hecho, hayamos pensado, hayamos dicho, cómo actuamos, cómo no actuamos. El, digamos, el máximo exponente de la maldad humana en este mundo, que seguramente ya todos se imaginan en un nombre, ese está en el cielo. Contra todo lo que se nos pueda revolver en el estómago, ese está en el cielo. Porque las cosas que hizo, las cosas que dijo, cómo se comportó, cómo vivió, etcétera, eso solo responden a mis juicios sobre él o a nuestros juicios sobre él, pero no responden a la verdad en él. La verdad en él es que sigue siendo tal como Dios lo creó, sigue siendo el Hijo perfecto que Dios ama. Dios no ve ninguna razón de sacarlo a él del cielo o de no admitirlo de regreso en el cielo y de castigarlo por lo que haya hecho, porque Dios no ve ni sabe de nuestros actos, ni de nuestros comportamientos, ni de nuestros pensamientos. Él solamente ve a su Hijo tal como Él lo creó. Él, en la verdad, él, ella, quien sea, en su verdad más pura, más esencial,
en su verdad verdadera, sigue siendo espíritu, inocente, perfecto, impecable, y sigue siendo todo lo que Dios creó. Y así como eso es para Él, eso mismo es para todos nosotros, todos sin excepción. Eso es justicia de Dios, que Dios le da a su Hijo, que nosotros creemos que somos hijos, muchos, Dios le da a su Hijo todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, para todos por igual. A nadie le falta algo, nadie tiene más, a nadie le sobra, nadie tiene una característica diferente del otro. Todos son iguales porque todos son el mismo Hijo. Eso es la justicia de Dios. Entonces, si yo aquí percibo diferencias en todos, desigualdad entre todos, competencia entre todos, cosas por las que criticar, señalar, juzgar, etiquetar, hacer separado de mí, diferente de mí, enemigo de mí, eso es injusto, es injusticia, porque se lo estoy dando solo a uno o solo a algunos y no a todos. Y por supuesto no a mí. Los otros son los malos. Yo soy bueno. Los otros son los que están en un error. Yo no. Si se dan cuenta de la desigualdad, eso es lo injusto. Vamos a seguir leyendo. En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. Y ese ataque del que habla aquí no es un ataque en que yo me vaya a los golpes con alguien, en que lo agreda físicamente, en que le destruya su cuerpo o sus cosas. Eso no es el ataque del que se refiere un curso de milagros. El ataque precisamente es ver al otro como lo que no es. Eso ya de por sí es ataque. El creer que yo soy un cuerpo y que interactúo con otros cuerpos, eso es ataque, porque estoy atacando la verdad fundamental en ese ser. Y la verdad fundamental es que Él es espíritu y es mente creadora, espíritu puro, perfecto y mente creadora. Esa es la verdad en Él. Pero si yo digo que eso no es Él y que Él solo es un cuerpo, eso es ataque. Bueno, entonces dice aquí que ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. Él entrega lo que Dios piensa de su Hijo, lo que Dios sabe y conoce de su Hijo. Por eso es que el Espíritu Santo es quien emite esa justicia para el mundo o en el mundo. La justicia es imposible excepto en su juicio y su está en mayúsculas. Quiere decir el juicio de él, el juicio del Espíritu Santo, el juicio de Dios. Ese sí es un juicio correcto, ese sí es un juicio verdadero, porque solamente refleja la verdad para todos. Pues nadie en el mundo es capaz de dejar a un lado toda injusticia y de hacer únicamente interpretaciones justas. Nadie aquí somos capaces de hacer una interpretación justa y correcta de alguien más, ni siquiera de mí mismo. No porque yo hable de mí, que soy mala, que hago malas cosas, que terrible soy, que qué horrible. Es que les decía, tan solo por pensar que soy una persona, que soy un cuerpo, que esa es mi identidad y que las cosas en el mundo me definen, eso ya es un juicio que estoy haciendo sobre mí.
y no refleja la verdad acerca de mí. Eso no es una interpretación justa ni correcta de mí, que soy el Hijo de Dios. Dame unos segunditos, Miguel, y voy contigo. Si el Hijo de Dios en mayúsculas, si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. ¿Por qué ha sido juzgado parcialmente? Es decir, mi juicio no va a la totalidad de la filiación, sino que solamente va a unas pequeñas partes. Eso es parcialmente. Te juzgo a ti, pero no me juzgo a mí. Juzgo al otro, pero no a este que tengo aquí al lado y que es a quien quiero. Eso es parcial. Entonces dice, si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación, ya todos estaríamos salvados, porque entonces ese Hijo juzgado imparcialmente querría decir que fue juzgado correctamente. El pensamiento de separación hubiese sido eternamente inconcebible. Lo parcial y lo imparcial es lo que da lugar o a la separación, a la creencia de la separación o a la unidad. Lo que juzgo parcialmente ya lo estoy viendo separado de mí. Él es distinto de mí, es diferente de mí, no somos iguales. Es incluso mi enemigo. Pero todo lo que es imparcial y que va a toda la filiación nos tiene forzosamente que unir, que unificar en uno, no en muchas partes separadas. ¿Sí? Ahora, vamos con Miguel. Vamos a escuchar a Miguel, por favor. Sí, Gaby, me hace algún ruido. A ver si puedo entender un poco, o quizás intento comprender lo referente a la injusticia. La injusticia, dice aquí en lo que tú estás leyendo, termina siendo un juicio. Y un juicio es una acción, un juicio mío es una acción irreal. Por lo tanto, la injusticia no existe. Y si no existe la injusticia, ¿cómo va a existir la justicia? O sea, si no existe el opuesto, ¿cómo va a existir el otro lado? Esa parte no la capto. Claro, en el cielo, en la mente de Dios, no existen esos dos opuestos, justicia e injusticia. Ahí no existen. Pero aquí en el mundo de opuestos, de dualidad, tienen que existir los dos. No puede existir solamente la justicia, la injusticia mía o los juicios nuestros y alguna otra clase de justicia, porque si hablamos de la justicia del hombre, es decir, donde se le lleva a alguien a juicio y un juez declara que es inocente o que es culpable, y si es culpable lo sentencia con una condena, esa tampoco es justicia, porque ese juez también se está basando, para juzgar, se está basando en pruebas parciales. Él no ve la totalidad, él solamente ve pruebas parciales y sobre esas juzga. Eso a nosotros nos parece que es justicia, pero para el cielo no le parece que eso sea justicia. Entonces, como aquí en el mundo existen los opuestos, o parece que existen, creemos que existen, tiene que llegar aquí a nosotros, a nuestra mente eh, errada, tiene que llegar una comprensión de lo que es verdadera justicia, para que yo haga el contraste de lo que no fue justicia y de lo que sí es justicia. Y entonces, al aceptar y al reconocer la verdadera justicia de Dios, entonces yo la refleje aquí en el mundo, que esa justicia del cielo se vea reflejada en el mundo.
por mí, por mi mente. Yo la pongo aquí. A pesar de que los hombres te metan a la cárcel por algo que hiciste que ellos consideran malo y que merece castigo, bueno, yo no te juzgo. Tú para mí sigues siendo el hijo inocente de Dios. Y entonces pongo la justicia aquí, en este mundo donde no la hay. Por eso Jesús, en esas em, pues parábolas y en esas enseñanzas que se leen en la Biblia, cuando aparentemente él como hombre, como cuerpo físico estuvo aquí, le dice a una persona, puedes irte en paz. Primero les dice a los demás, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces nadie la tira, pues porque todos aquí tenemos errores. Nadie la tira, entonces él dice, tú te puedes ir en paz porque yo tampoco te juzgo. Eso es poner la justicia aquí. El que yo no te juzgo de ninguna manera, ni bien ni mal, ni si es incorrecto o si es correcto lo que hiciste. De ninguna manera te juzgo. Mi único juicio para ti es que eres el Hijo de Dios, inocente Hijo de Dios. Y de esa manera yo reflejo aquí la justicia de Dios. Yo la pongo en el mundo. Y no sé si te respondí, Miguel, totalmente. Sí, yo entiendo que es una cuestión de niveles, como tú estás diciendo, ¿no? Para Dios no existe lo injusto, solo existe la realidad y ya. Para Ujú. nosotros, que estamos en una ilusión, existe lo justo y lo injusto. Es así. Claro, Ok, claro, porque no conozco la realidad. Si claro. nosotros conociéramos la realidad acerca de nosotros, no juzgaríamos, no habría nada que juzgar. ¿Qué le puedes juzgar al Hijo de Dios que es inocente? Nada. Pero como yo aquí no veo al Hijo de Dios por ninguna parte, entonces yo me veo llevada a juzgar, empujado a juzgar. Es decir, a ponerle mi propio valor o el que yo creo que es el valor a todo y a todos. Ujú. Y esto es, bueno, entonces vamos a continuar leyendo. Nada más déjenme comentarle a Leti que acaba de ingresar. Leti, estamos leyendo, por favor, toma tu libro y vete hasta el final, en donde está un apartado, bueno, un libro aparte que se llama Manual para el Maestro, por favor. Y Ajá. cuando ubiques este material, Manual para el Maestro, te vas a la pregunta 19. Está hecho a base de puras preguntas. Busca la pregunta 19, que es la justicia, y ahí estamos leyendo el párrafo 2 de esa lectura. Ya lo encontré, Gaby. Perdón, pero mi hija tuvo bebé antier y me la he llevado en friega, pero ya aquí estoy. Muy bien, bueno, pues muchas felicidades a ti, a tu hija y a toda tu familia. Gracias, Gaby. Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura. Eh, Me quedé en el párrafo 2. La justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. Y es un poco lo que le decía a Miguel, tanto aquí, tanto lo que considero injusto como injusto, es una interpretación mía. No es la realidad, solamente es una interpretación. Sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. Cuando yo comprendo esa justicia de Dios y la pongo aquí, sigue siendo interpretación, porque la verdad sigo sin conocerla, pero ya puedo creer en ella, ya puedo mínimamente aceptarla y la pongo aquí. Entonces, esa justicia que pongo aquí es la única interpretación que sí me conduce a la verdad, que apunta hacia ella. Esto es así porque si bien la justicia no es de por sí verdadera, no hay nada en ella que se oponga a la verdad.
Si en el cielo no existe ni justicia ni injusticia, entonces de por sí la justicia no es verdadera. Pero esa justicia no se opone en nada a la verdad. Entre la justicia y la verdad no existe un conflicto intrínseco. Una no es sino el primer paso en dirección a la otra. No hay conflicto aquí, ahí. Pero entre la injusticia y entre la justicia sí hay conflicto. Yo sí tengo conflicto. Y entonces digo, ¿por qué esto que le pasó a tal persona le pasó? Me parece injusto. Ahí hay un conflicto. El camino varía considerablemente a medida que uno avanza. Sería imposible predecir de antemano toda la magnificencia, la grandiosidad de los paisajes y los vastos panoramas que han de salir a nuestro encuentro a lo largo del recorrido. Y aun estos, cuyo esplendor alcanza alturas indescriptibles, según uno sigue adelante, no se pueden comparar con lo que nos aguarda cuando el camino termine y el tiempo finalice junto con él, es decir, cuando lleguemos a la verdad. Pero, por alguna parte hay que comenzar. Claro, yo empiezo teniendo unas creencias que no son para nada verdaderas, son incorrectas, son erradas. Luego paso a tener creencias correctas, verdaderas porque apuntan a la verdad, pero siguen siendo creencias. Y luego de ahí salto a la verdad. Ahora ya no hay creencias, hay certeza. Ahora conozco la verdad. Ujú. Pero dice, bueno, pues por alguna parte hay que empezar. Y la justicia o el entendimiento de la justicia es el comienzo. Por ahí podemos empezar. Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda tu preocupación por el pasado, tienen su origen en la injusticia, en la creencia de la injusticia, en que algo, alguien, el mundo, la vida, la suerte, la pareja, el amigo, el hermano o Dios no ha sido justo conmigo. Me ha dado algo que yo no merezco o se le ha dado a otro lo que no merece. Incluso a veces decimos, pero qué injusto que tal persona haya muerto siendo tan joven o siendo tan bueno, como si entonces para otro que no ha sido joven o que no ha sido bueno, para ese sí fuera justo que muriera. ¿Sí ven el conflicto en el que se encuentra la mente en medio entre esas dos disertaciones? Y es lo que dice aquí, que todos esos conceptos que abrigo acerca de mí mismo, de mis hermanos, todos mis temores acerca de situaciones futuras y toda tu preocupación, mi preocupación por el pasado, tienen su origen en mi creencia acerca de la injusticia. He aquí el cristal que, al ponerse ante los ojos del cuerpo, deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que inventó ese cristal y que en tanta estima lo tiene. Ujú. Así, selectiva y arbitrariamente, es como se forja cada concepto en el mundo. De esa manera parcial, selectiva y arbitrariamente. Porque yo tomo de la totalidad o de la realidad, de la verdad, tomo una mínima parte para que yo la pueda juzgar.
y la tomo yo decidiendo tomar esa parte. Por eso es que dice aquí selectiva y arbitrariamente. Yo selecciono eso porque yo decido seleccionarlo para juzgarlo. Entonces ese juicio, a todas luces, tiene que ser inválido porque no está juzgando toda la totalidad, solamente está juzgando una mínima parte y cree que esa mínima parte se puede aplicar igual a otras partes o incluso a todo, aunque no conoce lo que es todo, ¿sí? Es como un ejemplo que doy a veces. Es como si tú le preguntaras a una hormiga, a una hormiguita, le preguntaras que te hablara del bosque donde ella se encuentra. Dime cómo es el bosque. Dame todo lo que tú sepas del bosque. Descríbemelo, háblame de él. La hormiga no puede ver todo el bosque, no puede tener el alcance de ver esa totalidad. Ella solamente te va a hablar del granito de tierra donde está parada, de la espiguita de hierba que tiene al lado. De eso es de lo que te puede hablar, de esa parcialidad. Y si te dice, pues aquí hay un montículo de tierra y una gran rama, porque ya no va a haber una espiguita para su tamaño, ella va a ver una gran rama o un gran follaje, eso no te está hablando del bosque. Eso no te está dando a ti la verdad acerca del bosque. Te está hablando del juicio de valor que ese animalito puede tener, si hablara, acerca del bosque o de lo que ella considera el bosque, pero no del bosque. Y es lo mismo con nuestros juicios. Tomamos una partecita, la juzgo y creo que eso es la verdad acerca de todo. Pero si yo no puedo ver todo, yo no puedo ver el panorama completo de la filiación, entonces mi juicio no vale. No es buen juicio, no es mal juicio, simplemente no es nada. Pero para mí, que creo en justicia e injusticia, para mí va a tener validez y va a tener repercusión para mi mente. Ujú. De esto es de lo que está hablando este párrafo. Ahora, dice, así, selectiva y arbitrariamente es como se forja cada concepto del mundo. Los pecados entre comillas, los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo, vean, selecciono del que está ausente toda idea de totalidad. Yo no tomo en cuenta la totalidad para juzgar, yo tomo solamente esa partecita que selecciono para juzgar. El perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado, entre comillas, que no parezca sino ser verdad eternamente. Y es lo que decía del juicio parcial o del que yo hago. Para mí es verdad. Es una verdad que prima para mí y que prima para siempre. Por eso, este curso nos cuesta trabajo. Por eso el perdón nos cuesta trabajo. Porque yo no quiero salirme de ese cuadrito que ya hice aquí para ver o para percibir. No quiero quitarme eso y ver la totalidad. Yo no quiero ver igualdad en nada. Yo quiero seguir viendo separación, porque yo quiero seguir teniendo razón y porque yo quiero seguir teniendo mi propia verdad y que mis juicios valgan. La salvación es la justicia de Dios, dice aquí. La salvación reinstaura en tu conciencia, no en la forma, no en el mundo físico, reinstaura en tu conciencia la integridad de todos los fragmentos
de todas esas partecitas que percibes como desprendidos y separados y que tomas tú separadamente para juzgar. Bueno, la justicia de Dios reinstaura en mi mente el poder ver la totalidad y la igualdad y que yo no vea fragmentos ni partes separadas a los cuales juzgar separada y aisladamente y arbitrariamente por mí, que también por definición tengo que estar separado para hacer eso, o tengo que creerme separado para hacer eso. Y esto es lo que te permite superar el miedo a la muerte. Fíjense, una vez que vamos a hablar de qué es la muerte, bueno, esto es lo que te permite superar el miedo a la muerte, pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero lo que goza de plenitud es inmortal. Lo que está separado no tiene vitalidad y muere, pero lo que es íntegro, lo que está unido, lo que es pleno, no puede terminar. ¿Y qué es lo que es íntegro, pleno y unificado? La mente del Hijo de Dios, que nunca, ni en sus sueños más locos, pudo realmente haberse separado ni de su fuente, ni de ella misma, haciendo pedacitos y separándolos y dispersándolos por el mundo o los mundos o los universos. No se puede. Eso permite a la mente superar su miedo a desaparecer. Entonces, me quedé, pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero lo que goza de plenitud es inmortal y por siempre semejante a su creador al ser uno con él. Esto es lo que me permite saber que yo no estoy separado de Dios, ni separado de nada ni de nadie aquí, que somos lo mismo, que somos iguales, que somos inocentes, que somos perfectos, santos, eternos, impecables. Eso es lo único que me lo permite. Por lo tanto, mi juicio no me permite eso. Mi juicio siempre me hará daño a mí. Hoy en la clase que di en la mañana, alguien hablaba, bueno, se habló coincidentemente de los juicios y alguien decía, es que yo no me doy cuenta que cuando juzgo al otro lo estoy dañando. Es que ni siquiera estás dañando al otro, te estás dañando a ti, porque afuera no hay otros. Y pensar que hay otro, eso ya es un juicio, eso ya es un ataque, porque cuando digo hay otro o hay otros, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estamos separados. Él está separado de mí, yo de él, todos entre todos y todos de Dios. Entonces, tu juicio no daña a nadie más que a ti. A ti te hacen daño en la mente esos juicios, esas creencias, esas interpretaciones. A la luz de esto, quizá podría yo preguntar, ¿me conviene seguir juzgando? ¿O deseo estar en paz? ¿Deseo seguir en estos conflictos que mis juicios me dan o me hacen? ¿Deseo seguir sufriendo el daño que creo hacerme con estos juicios o preferiría abandonarlos? ¿Qué preferiría? Pero esta es una pregunta que dejo así en la clase como en el aire para reflexión de cada quien. Y continúo leyendo.
el juicio de Dios es su justicia. Quiere decir que sí hay un juicio, sí se juzga al Hijo de Dios, pero se le juzga rectamente, justamente, y ese juicio proviene de Dios. ¿Cuál es ese juicio? Dios juzga a su Hijo diciendo, mi hijo es inocente, mi hijo es tal como yo lo creé, mi hijo no puede cambiar ni estar separado y es eternamente bendito. Ese es su juicio. Entonces, esa es su justicia. Sobre este juicio, el de Dios, totalmente desprovisto de condenación, vean, y aquí también nos da ese parámetro para saber el juicio recto y el no recto, que el juicio no recto condena, siempre condena. Cuando el curso entonces, por lo tanto, me pide que no juzgue, lo que me pide es que no condene. Porque ¿quién soy yo? El Hijo de Dios que aquí aparece como un observador, como un tomador de decisiones, o soy un juez. ¿Quién soy yo? Si soy un juez, voy siempre a juzgar y a condenar. Que no condene. Ese juicio de Dios está desprovisto, perdón, de condenación al ser una evaluación enteramente basada en el amor. Eso es justicia. Una evaluación enteramente basada en el amor. Y mis evaluaciones aquí, acerca de todo, de todos y de mí, no están basadas en el amor. No en el amor de Dios, no en el amor verdadero, sino también en otro juicio, en lo que yo creo que es amor. En eso están basadas mis evaluaciones aquí. Has proyectado tu injusticia atribuyéndole a Dios el cristal de percepción deformada a través del que miras tú. Y en lugar de que Dios creó a su Hijo a semejanza suya, aquí quiero invertir la ley y quiero fabricar o inventar a Dios a semejanza mía. Como yo juzgo, creo que Dios juzga. Como yo castigo y condeno, creo que Dios castiga y condena. Como yo soy injusto, creo que Dios también lo es. Pero Dios piensa de otra manera. Ahora el cristal es suyo, de Dios, y no tuyo. Ahora, al adjudicarle a Dios un cristal con el que Él no mira, ahora tienes miedo de Dios. Y no te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser como si de tu enemigo se tratase. ¿Y quién es mi propio ser a quien odio y temo como si de mi enemigo se tratase? Pues es ese fragmento de mí que al romperme, al fragmentarme, desperdigué por todos lados. Ese es mi ser. Ese hermano al que juzgo y que creo que es mi enemigo, ese es mi ser. Pero ahora, al haberle yo atribuido a Dios características que no posee, yo veo a mi ser como mi enemigo. Y veo entonces
justificado juzgarlo, atacarlo, condenarlo y seguirlo manteniendo separado, sin darme cuenta que aquí al único que hago daño es a mí mismo. Porque si creo hacerle daño al otro, que es mi ser, pues obviamente me estoy haciendo daño a mí mismo. Eso es algo que en el mundo difícilmente se observa, que no es evidente. Por eso vemos países que se ponen en guerra con otro país, ciudades que se ponen en guerra con otras ciudades, gobiernos en contra de su pueblo, pueblos en contra de su gobierno, vecinos que se pelean, parejas que se pelean y se insultan, padres que agreden a los hijos, personas que maltratan otros seres, animales, plantas, porque no pueden ver que a quien están verdaderamente agrediendo, maltratando, atacando, es a ellos mismos. Hay tanto odio que creen que es mejor descargarlo con otro. No pueden ver que es contra ellos con quien quieren descargar eso porque es contra ellos el odio. ¿Mm? Sin embargo, nada de esto que vemos en el mundo está sucediendo en realidad. Sigue siendo un sueño, no es real, no sucede. Pero es que en mi mente yo creo que sucede, porque creo en la separación, porque creo en la justicia y en la injusticia, que vienen a ser dos caras de la misma moneda de la ilusión, o del sueño, o de lo errado, o del ego. Porque creo en todo eso, veo el mundo que veo. Y no porque esté ahí realmente, sino porque quiero ver eso. Mis pensamientos dan lugar a que yo vea eso. ¿Con quién estoy siendo realmente injusto? ¿No es conmigo? Es con el Hijo de Dios con quien estás siendo realmente injusto. Contigo mismo. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué te tratas así? Claro que para responder la pregunta, ¿por qué te tratas así? Tienes que ir adentro a tu mente muy profundo a ver toda esta dinámica que hemos hablado aquí y que se encuentra a lo largo de todo este curso que venimos viendo en las lecciones y que vamos a seguir viendo. Tienes que comprender esa dinámica y tienes que darte cuenta que esa dinámica está en tu mente, no está afuera, está acá. Entonces tienes que ir a verla donde está realmente, a comprenderla para que ahí, donde parece que está el problema, ahí mismo encuentres la solución. ¿Mm? Si tú quieres, por lo tanto, arreglar el mundo, cambiar el mundo de injusticias que ves, no vas a poder. No tiene caso querer cambiar un mundo que de por sí no existe, que es solamente la proyección o el reflejo de mis pensamientos injustos. En todo caso, modifica la causa para que puedas percibir un mundo distinto. Pero en el mundo, en la forma, ahí no hay nada que hacer. No tiene sentido, vamos, desde este punto de vista. Si tú vas a la policía, si tú vas a estos asuntos de judicializar algo, de aplicar las leyes del mundo, bueno, ahí sí te van a decir, ¿sabe qué? Que si esta persona está haciendo algo, yo me la llevo y la meto a la cárcel. Ujú. Pero ya vimos que eso no es justicia, ni es ningún tipo de cambio, porque eso no sana mi mente. Yo puedo seguir trayendo la misma idea de injusticia, aun cuando
el mundo cambiara de forma. ¿Mm? Así que vamos a continuar para que también nos dé tiempo de hacer esta otra lectura, si es que se puede, y que también comentemos esta. Implora la justicia de Dios y no confundas su misericordia con tu demencia. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. ¿Ven? Lo acabo de mencionar. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. ¿Cómo lo desea ver? Recuerden, porque ya seleccionó la parte que quiere ver y juzgar e interpretar. Ya la seleccionó, por eso es que la quiere ver. Ten presente esto. En esto estriba el que veas el cielo o el infierno, según elijas. La justicia de Dios apunta hacia el cielo precisamente porque es totalmente imparcial. La justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan, sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado y ajeno a todo lo demás. La justicia de Dios juzga desde este punto de vista y solo desde él. Aquí, todo ataque y toda condenación dejan de tener sentido y se hacen insostenibles. La percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. Ahora se restaura la visión. Lo que se había perdido, ahora se ha encontrado. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Por fin podemos ver. Bien, he hecho ya algunos comentarios acerca de este tema o de esta lectura que hicimos. ¿Tienen algún comentario ustedes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo les cae este tema? ¿Cómo les viene este tema a ustedes? Coméntenme. Gaby, Sí, Leti. es un poquito, pues es un poquito, yo pienso que se tiene que asimilar así como que poco a poco, ¿no? Porque yo siempre me pregunto, por ejemplo, ¿cómo puede uno educar a los niños con estos principios de que nada es malo, de que nada existe? Pues como que entonces este curso será como que para adultos nomás, ¿o cómo? Bueno, en, en realidad sí, Leti. Y no porque adultos sea para adultos de cierta edad, no, sino adultos eh, mentalmente hablando. Ajá, Es decir, es decir, eh, para esas mentes que ya han crecido suficiente en su ego como para ya estar hartos de su ego y querer soltarlo. Pero un niño no solamente mental, sino cronológicamente hablando, un niño no ha vivido suficientemente en su ego, no ha crecido suficientemente en su ego, no conoce lo que es el mundo, tiene que conocerlo. ¿Por qué le querrías quitar a un niño su experiencia de ego en un mundo de egos? ujú. Lo dejarías sin herramientas, lo dejarías inválido. Entonces tiene que moverse en este mundo con algo, con una herramienta. ¿Con cuál? Pues con el ego, porque este mundo es reflejo del ego. Entonces, a un niño considero yo que se le debe dejar
que su mente alcance cierta madurez de tal manera que él tenga, voy a decir unas palabras que no sé si sean las más correctas, dejar que él tenga sed o hambre espiritual, Ujú. ¿sí? Él, Ajá, un niño no tiene esa necesidad. Un niño, un adolescente, un joven tiene hambre y sed ¿de qué? Del mundo. Incluso de hecho está esa expresión, ¿no? De que se quieren comer al mundo. ajá, Claro, el mundo es de ellos. Se quieren comer el mundo en dos bocados. Entonces, hay que dejarlos que su mente madure lo suficiente para que un día puedan no solamente comprender, sino tener esa necesidad de cambiar en su mente. Ahorita un niño no tiene esa necesidad, un adolescente no tiene esa necesidad, un joven tampoco. Y tú les vas a querer decir, Leti, miren, no existe nada, el mundo no es esto, etcétera, y te van a decir, ay, pero ¿de qué hablas? Mamá o abuela, o ¿de qué hablas? No, 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 déjame con mis cosas, ¿sí? Tú vete a tejer. ujú. Es Sí, cierto. entonces nunca intentemos tratar de convencer a los niños o de hacer que piensen bajo este sistema de pensamiento. Yo no sé si ustedes sepan, pero hay unos libros que salieron hace muchos años, porque yo los conozco desde hace 20 años, tal vez un poco más, que se llaman, es un material que se llama precisamente un curso de milagros para niños y un curso de milagros para adolescentes y jóvenes. Yo sé que hay personas que dan o que acompañan a estos chicos jóvenes con ese material, pero yo no comparto esa idea. Yo no soy de dar un curso de milagros para niños. Y no porque no les puedas hablar de Dios o porque no les puedas hablar de la verdad o de su ser, pero no en estos términos. Ajá. Al niño le debes dejar madurar en su ego para que un día diga, ay caray, esto no me gusta. Podría ver esto de otra manera. ¿Sí, Leti? Sí, exactamente, sí. Te entiendo perfectamente y tienes toda la razón. O sea que, pues este curso no es para, tienes no es para todo, no todas las personas están listas para este curso, ¿no? O sea, Exacto, tiene que llegar el momento. exactamente. Ujú, Este curso no es para todos ahora. ujú, Es para todos, pero no para todos ahora. ujú. Llega un momento en el que estás listo para él, para ello. Ujú. De Entonces a un hecho, niño, dice Jesucristo que tenemos que ser como niños, o sea, volvernos inocentes como niños y en parte, pues el curso se trata pues de no estar viendo cosas que no son y ser un poco más inocentes. cuando Jesús dice que seamos como niños, no nos está diciendo que nos regresemos a esa etapa cronológica de nuestra vida, Ujú, sino que, sino que seamos como ese niño que es realmente inocente, que es el Hijo de Dios y que le pide ayuda a su Padre, que le pide ayuda al Espíritu Santo. Porque un niño chiquito, un niño pequeño, siempre le va a pedir ayuda a su mamá o a su papá. Papá, no puedo hacer esto. Mamá, ¿me haces de comer? Eh, Papá, tengo miedo, acompáñame. Y eso es lo que Jesús pide, que seamos como esos niños que le piden ayuda a su papá. Y nosotros no estamos acostumbrados ya como adultos a pedir ayuda a Dios o al Espíritu Santo. Nosotros queremos resolver todo por nuestros propios recursos.
Y nunca digo, Espíritu Santo, ayúdame, muéstrame que esto no es verdad. Guíame tú. No quiero ir solo, guíame tú. A eso se refiere, a que seamos como esos niños que son dependientes de sus papás. Nosotros somos dependientes del ego y no de Dios. Bueno, seamos dependientes de Dios. Y ese es el niño inocente. Ese es el hijo inocente de Dios, el que depende de su papá, de su Padre en el cielo, de su Creador. Nosotros dependemos del ego totalmente, dependemos del mundo totalmente, dependemos del cuerpo totalmente, pero no dependo única y exclusivamente de Dios. No le pido ni siquiera guía, acompañamiento, observación al Espíritu Santo. Pienso que yo puedo resolver toda sola, ¿y no? Y de esto se trata, Leti. Ujú. Sí, Gaby, muchas gracias. Muy buena explicación. Ujú. Gracias a ti. Chicas, chicos, ¿tienen algún otro comentario o pregunta acerca de este tema de la justicia? ¿O quedó más o menos claro? Como dijo Leti, y tiene toda la razón, estos son temas que, que se, que se tienen que asentar en la mente. Tengo que reflexionarlos, tengo que comprenderlos, tengo que mínimamente empezar a aceptarlos y tengo que practicarlos para que vayan teniendo sentido todo esto, porque si no tiene sentido para mí, yo voy a pensar que esto es una locura y que no aplica a este mundo, ni a mis cosas que me importan o que me conciernen. ¿Sí? Entonces, esto se reflexiona mucho, se introyecta mucho, se estudia, se practica mucho, para que vaya empezando a asentarse y pueda empezar a tomarse ahora como una nueva creencia, para empezar a soltar las otras. ¿Sí? Bueno, si entonces ustedes creen que pues que ha quedado cierta comprensión de esto que leímos, si al menos intelectualmente hay esa comprensión para que después se siga reflexionando, estudiando, etcétera. Si ustedes gustan, pues podemos leer el siguiente tema que nos sugirió Miguel, ¿sí? Pero coméntenme, yo los escucho. Pues por mí sí, por mí podemos seguir. No sé los demás. Bueno, pues entonces vamos a pasarnos a la pregunta 27. ¿Qué les parece? Pregunta 27. ¿Qué es la muerte? Ujú. Búsquenla y si ya están ustedes ahí, vamos a comenzar. Perdón por estar apagando la cámara, pero es que aquí me aparece que tengo la señal inestable y para que no me saque del Zoom, apago un poquito la cámara, pero aquí estoy. ¿Qué es la muerte? La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. Y dice sueño central de donde emanan todas las ilusiones. Es solamente un sueño, es solamente una idea, no es un hecho. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento.
Les dije hace unos minutos que estos temas y todas nuestras lecciones y todo lo que viene en el texto tiene que ser reflexionado, introyectado, examinado, observado detenidamente. ¿Mm? Y lo dice aquí nuevamente. Ahora debemos examinar este tema con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Esa es la creencia fija e inalterable. Creencia, no hecho, creencia. Se considera que es así, perdón, se considera que así es como opera la naturaleza. Y está entre comillas esto. Y ello no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua, siguiendo una trayectoria determinada, es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno, bueno, hubiese podido disponer algo así. Nadie se lo pregunta eh, de manera examinativa. Más bien se da por hecho que esa es la voluntad de Dios, que Dios ha dispuesto eso. Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso. Y claro, claro que sí. No solamente con lo que hablábamos, con las guerras, con los problemas políticos, económicos, enfermedades en el mundo. Si Dios hubiese creado un mundo así, pues yo no consideraría que Dios es bueno, ni que me ama. Más bien creo que me odia. Pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. ¿Cómo querría yo regresar a él? ¿Cómo pensaría que él me ama y que yo lo puedo amar? Más bien le tendría miedo. Y todos le tenemos miedo aquí. Tu insignificante vida está en sus manos, suspendida de un hilo que él está dispuesto, que él está listo para cortar sin ningún remordimiento y sin que le importe, tal vez hoy mismo. Y aún así, y aún si esperase, perdón, es que tengo el libro aquí todo chueco que no cabe muy bien aquí en la mesa que tengo, y aún si esperase, si no fuera hoy mismo, aún si esperase, el final es seguro de todas formas. El que ama a un Dios así no conoce el amor, ya que ha negado que la vida sea real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Su mundo es ahora un campo de batalla en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable. Allí donde hay muerte, es imposible la paz. La muerte es el símbolo del temor a Dios. La idea de la muerte oculta su amor y lo mantiene al margen de la conciencia o de nuestra mente, cual un escudo puesto en alto para bloquear el sol. Con la muerte yo me cubro y me defiendo de Dios. Eso es lo que está tratando de decir aquí. Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios.
deben estar aparte. Si yo me tengo que defender a Dios con la muerte o con la idea de la muerte, es que Dios y lo que yo creo ser o hacia dónde voy deben ser totalmente opuestos. No pueden coexistir. La muerte presenta una imagen del Hijo de Dios en la que éste acaba descansando en paz, en los brazos de la devastación, donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida y así prolongar un poco más su propia existencia gracias a su muerte. Mas los gusanos están igualmente condenados a morir, y de esta forma todas las cosas viven gracias a la muerte. De esta forma, de esta manera de pensar, todas las cosas viven gracias a la muerte. De hecho, todos los eh, lo que se cultiva, todos los cultivos, los árboles, las plantas, todo lo que hay en la tierra, parece vivir gracias a lo que murió y cayó ahí. Todo eso se convierte en nueva vida para esos seres. Pero eso es una locura. Así que en la naturaleza, el devorarse unos a otros es la ley de la vida. Está entre comillas, la ley de la vida. Dios está loco y solo el miedo es real. Ante una visión así, ante una creencia de este tipo, Dios tiene que estar loco y está justificado que yo tenga miedo. La extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren pueden seguir existiendo separada de lo que muere, tampoco proclama a un Dios amoroso ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. Si la muerte es real para una sola cosa, pues la vida no existe. Si la muerte es real para una sola cosa que muera, entonces la vida no existe. Porque la muerte niega la vida. Pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. Cuando algo muere, lo primero que decimos, bueno, pero la vida sigue, la vida continúa, nosotros tenemos que vivir. Fulano, sutano, X, Y, cosa, ya no está, pero yo tengo que vivir. Todos debemos de vivir aquí porque la vida continúa. A ver, si la vida terminó con algo o con alguien, no tendría por qué seguir continuando. Así que o todos estamos vivos aquí o todos estamos muertos. Una de dos, las dos no se puede. En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo o bien uno de amor. Los dos no se puede. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer mil más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él, ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Por más que tú le digas a Dios que su hijo ha muerto, eso no tiene sentido para él. No lo ve, no lo entiende, no lo reconoce. ¿Cómo lo va a reconocer
si Dios, que es la vida, le ha dado la vida a su hijo y su hijo sigue ahí con él, en donde el hijo vive y se mueve? ¿Cómo hablarle de muerte de su hijo? No lo puede ni concebir, no lo escucha siquiera. La realidad, entre comillas, de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Y tiene que ser así, porque si tú realmente creyeras y aceptaras que no eres un cuerpo, que eres espíritu, ¿cómo podrías pensar en la muerte si los espíritus no se mueren, ni nacen ni se mueren? Son eternos, viven eternamente. Entonces, la idea de la muerte, de que es real para ti, cabe dentro de la idea de que tú eres un cuerpo, de que todos aquí tenemos un cuerpo o que somos un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero en ese caso, Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra en forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. Si Dios es amor, la muerte es, de hecho, la muerte de Dios. ¿Y Dios puede morir? ¿Dios moriría? Eso es lo que el ego pretende, que Dios muera. Por eso eh, alberga la creencia, junto con la mente de su hijo, de que el hijo muere, porque si el hijo muere, muere el padre. Muere porque ya no es padre, ya no es creador. Entonces voy a repetir esto. Si Dios es amor, la muerte es de hecho la muerte de Dios. Y por lo tanto, su propia creación no puede sino temerle. Dios no es su padre, sino su destructor, su vengador, no su creador. Sus pensamientos son aterradores y su imagen temible. Así que contemplar sus creaciones es morir. El último enemigo destruido será la muerte. Esto es una frase bíblica, por eso está entre comillas. El último enemigo destruido será la muerte. Por supuesto que sí, dice aquí. Sin la idea de la muerte no habría mundo. Por eso existe o parece existir este mundo, porque existe la idea de la muerte. Todos los sueños acabarán con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Y todas las ilusiones nacen de la muerte. Ahora, parece que hasta ahora esta, este tema se ha referido aparentemente a la muerte de los cuerpos, pero no solamente aplica a los cuerpos, porque aquí me están hablando del miedo y de todas las ilusiones, que sin el miedo no existiría la idea de muerte, porque el miedo es un sistema de pensamiento. Y como ese sistema de pensamiento es contrario a Dios, que es vida, entonces, por definición, este sistema de pensamiento de miedo es un sistema de pensamiento de muerte, porque va contrario a Dios.
que es el creador de la vida, que es la vida misma. Todo lo que alberga ese sistema de pensamiento tiene que ver con la muerte. Todo eso. Cuando eh, alguien, eh, lo finiquitan en un trabajo, por ejemplo, parece que algo se murió ahí, algo se terminó. De hecho, la persona que pierde su trabajo entra en una especie de duelo. Cuando una relación termina y esa pareja se separa o uno de los dos fallece, ya no están los dos, en ese divorcio, en esa separación, algo se terminó, algo se murió, algo ya se acabó. Se vive un duelo también. Cuando el cuerpo tiene una condición de enfermedad o de falta de salud, la salud falta porque ya se terminó, porque ya se acabó, ya algo se murió. Todas las cosas aquí en este mundo que tienen que ver con el sistema de pensamiento del ego, y casi les puedo decir que son todas las del mundo, cualquier cosa que menciones del mundo tiene que ver con el ego. Todo eso es un sistema de pensamiento de muerte. Sin embargo, el tema parece que va enfocado solamente a lo que nosotros llamamos o entendemos como muerte de un cuerpo. ¿Mm? Pero nos va a ayudar mucho si eso que creemos como muerte de un cuerpo lo metemos junto con el cajón de todo el sistema de pensamiento del ego o de muerte y nos vamos a dar cuenta que cualquier cosa aquí es lo mismo. Todo parece empezar en un momento y termina en otro momento. Todo finaliza. Algo empieza y termina. Hasta lo que llamas felicidad empieza y termina. Eso es muerte. Incluso hay una canción, ¿no? Ah, el amor acaba. Todo termina, la belleza termina, el amor acaba. Aquí en este mundo todo empieza y termina. Empieza y termina. Nace y muere. Nace y muere. Inicia, se acaba. Pero Y la también vida hay como verdadera, sí, perdón, Gaby, Pati, sí, también Pati, hay sí. como un dicho de que nada es para siempre, ¿no? Ándale, O ahí sea, está, creo que otra canción, Nada es para siempre. Ah, pues creo que es la misma, ¿no? Nada es para siempre, hasta el amor termina o la belleza acaba, o no sé cómo dice la algo así. canción. Ah, Sí, sí. exacto, nada es para siempre. Aquí nada es para siempre. Pero en el cielo, en la verdad que somos y que compartimos con Dios, ahí todo es eterno, para siempre, por siempre, jamás. Y eso es lo que Él creó, para la eternidad. Dios no crea para el tiempo, Dios crea para la eternidad. Entonces, si aquí no hay eternidad, sino puros comienzos y finales en todo, pues tal parece que Dios y yo no pensamos igual. Dios piensa de otra manera. Ujú. Todo lo que yo pienso aquí tiene que ver con muerte, con algo que se acaba, con un sistema de pensamiento que está contrario a Dios. Ujú. Bien, entonces voy a continuar leyendo bueno, comentamos, ¿no? Me quedé en que
Sin la idea de la muerte no habría mundo. Todos los sueños acabarán con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Y todas las ilusiones nacen de la muerte. ¿Qué puede nacer de la muerte y tener vida? Cuando un curso de milagros te hace una pregunta aquí, detente en tu lectura, detente y reflexiona. Piénsalo. ¿Qué puede nacer de la muerte y tener vida? Por lógica, nada, nada. Entonces no puede ser que la muerte le dé paso a la vida. No puede ser que cuando alguien muere o algo muere, la vida continúa. O como a veces decimos, ¿no? Cuando alguien fallece, bueno, él se fue, ella se fue. Ah, pero vienen otros. Miren, ahora nació otro ser humano. Unos nacen, otros mueren. Pero de esa muerte no pudo haber surgido la vida. Entonces quiere decir que esto, el de nacer, tampoco es vida verdadera. Es una creencia solamente que se puede asemejar a lo que yo considero vida, pero que no lo es. Porque en Dios nada nace ni muere. Todo fue creado para siempre. Bien, por otra parte, ¿qué puede originarse en Dios y morir? ¿Qué puede originarse de la vida y morir? Las inconsistencias, las transigencias y los ritos que el mundo fomenta en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real, no son más que necios trucos mágicos que no tienen sentido ni eficacia. Trucos que la mente se hace a sí misma. No un truco que alguien me hace y yo me lo creo. No, es que yo me lo hago en mi propia mente, para mí propia mente. Dios es eterno, al igual que todas las cosas creadas por Él. ¿No ves que de no ser así, Él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? ¿O el ego sería tan real como Dios? Si Dios tuviese un opuesto, el ego sería real, tan real como Dios. Si la vida tuviese un opuesto, la muerte sería real, tan real como la vida. Si el amor tuviese un opuesto, el miedo sería real, tan real como el amor. Y no puede ser así, porque nada de lo que Dios creó puede tener opuestos. El amor no tiene opuestos. No hay nada aquí que sea contrario al amor. Incluso hablábamos de la justicia y de la injusticia. Esos dos términos parecen ser opuestos entre sí, pero aquí, en el mundo de opuestos, en el mundo de dualidad, son dos caras de una misma moneda, pero en el cielo esos dos no existen. Entonces Dios no puede tener opuestos, la vida no puede tener opuestos. Maestro de Dios. Y cuando dice maestro de Dios, te están hablando a ti.
Tu única tarea puede definirse de la siguiente manera. No hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él, de ese trato. No hagas ningún trato en el que el sistema de pensamiento de muerte forme parte de ese trato. No creas en la crueldad, ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Y habíamos comentado que juzgar es atacar. Podríamos decir, no permitas que los juicios oculten la verdad acerca de ti, porque comentamos que el juicio no me deja ver la verdad acerca de mí, ni de mi hermano, ni de nada, no me deja ver la verdad. Entonces ahora Jesús cambia un poquito las palabras y dice, no permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. Eso es lo que parece que ha ocurrido. Lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente. No estoy viendo la verdad. Estoy viendo incorrectamente. Estoy viendo mis ilusiones. Estoy viendo mis creencias, mis juicios, mis interpretaciones de lo que yo creo que es real. Tomé una parte de la totalidad para juzgarla por mi cuenta. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. No que quieras traer ahora la verdad aquí a las ilusiones, para que la verdad demuestre que las ilusiones no eran verdad. Ahora tú tienes la función, por eso dice aquí, de ahí que tu tarea sea ahora, tu tarea sea ahora hacer lo inverso. Reconocer esto como ilusión y de ahí tú llevar eso ante la verdad. Llevar las ilusiones ante la verdad no es otra cosa que perdonar, que retirarle el juicio que le puse. Mantente firme solo en esto. No te dejes engañar por la realidad, entre comillas, de ninguna forma cambiante. No dejes que las formas te engañen, porque las formas están ahí precisamente para eso, para engañar a tu mente, para engañarte a ti mismo con ellas. No permitas ya estos juegos de tu mente, no permitas estos engaños. Tú te ves impulsado a juzgar las formas, porque con eso justificas tu no querer ver la realidad. Pero tal vez ahora estás ya más dispuesto a querer conocer la realidad y la verdad acerca de ti. Entonces, no caigas en el juego de tu propia mente de poner ahí formas para que éstas te engañen. Es como si tú estuvieras en un juego de cartas o de un juego de mesa y tú te hicieras trampa a ti mismo, no al otro que está jugando contigo, sino a ti. ¿Tú te harías trampa a ti mismo en un juego? De cartas, de mesa, de lo que sea. ¿Te harías trampa? Podrías decir que no, pero en realidad eso es lo que todos nos hacemos aquí, a nosotros mismos. Trampa, engaños, trucos, para ver lo que no está ahí y que yo quiero ver, porque yo quiero seguir juzgando.
porque yo quiero mantener creencias que me alejen y que me nublen la visión y el recuerdo de Dios, o del amor, o de la verdad, o de mi ser, como tú le quieras llamar. ¿Y por qué hago esto? Pues porque quiero yo seguir yendo por mi cuenta. ¿Cómo voy a querer ser dependiente de Dios si yo soy bien independiente y yo tengo mis propios recursos para todo? Por eso es que no le hablo a Dios, por eso es que no le hablo a Jesús, por eso es que no le hablo al Espíritu Santo, si yo sé cómo resolver mis cosas. Yo quiero seguir yendo por mi cuenta. Yo quiero seguir teniendo razón. Yo quiero seguir siendo especial y separado. Eso es de lo que te está hablando aquí. No permitas, no te dejes engañar por la realidad de ninguna forma cambiante. La verdad no cambia ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más que esto, el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso. Pero no olvides que tampoco es menos. Y es un poco lo que habíamos visto con el tema de la justicia y de la injusticia y de los juicios, que el único juicio de Dios, el verdadero, el único y el correcto, es el Hijo de Dios es inocente, ahora y siempre, eternamente. Ya le retiré el juicio de que puede morir, ya le retiré el juicio de que es un cuerpo, ya le retiré el juicio de que se acaba, de que sus días están contados, de que tiene fecha de caducidad, de que ya terminó. Ya se lo retiré. Ahora solo veo ahí inocencia, pureza. Solo veo ahí al Cristo, al Hijo de Dios. Ya no veo cuerpo o ya no creo en él, aunque lo vea, el cuerpo. Por eso dice aquí al final que el final de la muerte es el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Y no quiere decir entonces que un cuerpo ya no esté más aquí físicamente. Puede ya no estar, pero es que yo ya reconozco al Hijo de Dios y el Hijo de Dios no era ese cuerpo. El Hijo de Dios sigue siendo inocente y está vivo. En alguna parte del texto dice Jesús, demuestra que no morí, enseñando que yo vivo en ti. El Hijo de Dios está vivo, no puede morir, su cuerpo puede desaparecer, porque estoy en un mundo ilusorio donde todo aparece y desaparece. Pero lo que aparece y desaparece no puede ser el Hijo de Dios. Por lo tanto, la muerte es tan solo una idea que puedo intercambiar por la idea de la vida. Tan solo es una creencia que yo puedo soltar para tomar otra creencia. Y así aplique a cuerpos o aplique a lo que sea. Si yo pongo unas flores en el florero de la mesa que tengo en la casa y hoy están muy bonitas y rozagantes y perfumadas y dentro de 2 días están marchitas y secas y se murieron, pues quiere decir que aquí todo lo que parece estar aquí va hacia eso. Pero la verdad de eso
No es esa forma. La verdad de eso está en Dios. Y yo puedo empezar a cambiar mis creencias con respecto a lo que pensé que era la muerte, para adoptar otras ideas que me apoyen más en el paso por este mundo ilusorio de cuerpos, de cosas que cambian. Y bien, chicos, pues estamos acercándonos ya al final de la clase. ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren hacer algún comentario final? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que sea o pueda ser interesante o relevante para ustedes? La siguiente semana ya estaremos en lecciones normales, ya podremos ver lecciones normales. ¿O todo está bien? ¿Todo nos queda más o menos claro? ¿Podemos irlo mínimamente aceptando? Sí, Gaby, ¿Podemos todo ir, está bien. ir haciendo ese perdón de mis creencias falsas, ilusorias, que no son reales, para intercambiarlas por las reales? Si todo queda claro, entonces, si están conformes con esta lectura y con los comentarios, sobre todo, que se hicieron, si ustedes están de acuerdo, pues podemos ir cerrando entonces la clase y nos estaríamos viendo el siguiente miércoles. El siguiente miércoles, la siguiente semana, estamos en Semana Santa. Mucha gente sale de vacaciones, mucha gente tiene actividades de descanso en sus trabajos, en las escuelas, con los hijos, etcétera. Eh, yo siempre, de la Semana Santa, como yo no salgo en Semana Santa a ningún lado, porque aquí todo está llenísimo y carísimo, entonces yo siempre me quedo en casa. Así es que yo puedo estar aquí en clase. Pero si ustedes van a salir, si ustedes van a tener alguna actividad que les impida de alguna manera estar en la clase, si ustedes quieren, podemos dejar el miércoles siguiente libre para que tomen su semana de descanso libremente. Generalmente cuando yo tengo clases los jueves y los viernes y que cae en Semana Santa, esos días de Jueves Santo y Viernes Santo, como la gente sí normalmente los toma pues para descansar, esos días sí yo no doy clase, pero de lunes a miércoles yo doy clase y yo puedo estar el próximo miércoles en clase. Díganme ustedes qué van a hacer, si tienen pensado salir o si no van a salir y están dispuestos a tener clase, díganmelo y yo me adecuo a lo que ustedes me indiquen. Yo sí no me conectaría, Gaby. Ok, ok. ¿Quién más va a tener alguna actividad o a salir estos días de descanso? Tal vez yo tampoco, Gaby, pero a lo mejor, o a lo mejor sí, sí, pero sí pienso que me sería complicado Complicado. tal vez. Ajá. Ok, miren, vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si dejamos pues que transcurran estos días y lo vamos comentando en el chat? Si Sí, alguien no va a estar y si se decide que nadie va a estar, pues bueno, dejamos la clase del miércoles que viene al siguiente, ¿sí? Y entonces mi propuesta, si es que es así, mi propuesta sería que las lecciones que vamos a ver el próximo miércoles o que tocaría ver el próximo miércoles, las dejásemos para el siguiente, para dentro de 15 días, ¿sí? Para que no se nos queden ahí rezagadas, si nos falten, pero solamente si no hay clase. Y lo vamos viendo entonces en el chat. ¿Les parece de bien? acuerdo. Sí, de Gracias. acuerdo, Gaby. Sí, Muy bien, perfecto, Gaby. muy bien. Sí, Pues Gaby. eso,
eso hacemos. Voy a detener ya la grabación para podernos despedir.